Bienvenidos a Visión de Futuro, el podcast con el que Risto Mejide te abrirá los ojos. La vista, uno de nuestros sentidos más preciados, pero ¿qué pasa si nos falla? Me acerco a Oftalvis para conocer junto al doctor Juan Álvarez de Toledo todas las posibilidades que nos ofrece un trasplante de córnea. Doctor Álvarez de Toledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Igualmente. Mucho gusto. ¿Qué tal? Igualmente muy bien. Por favor. Gracias. Bueno, ahí lo tenemos. A ver, para principiantes, porque para la gente que no sepa, Sí. un trasplante de córnea, ¿qué es y por qué se hace? Mira, la córnea es el cristal que tenemos delante del ojo. Vale. Es la ventana que permite a la luz entrar dentro del ojo. Entonces, existen muchísimos problemas que pueden afectar a la córnea. Infecciones, traumatismos, enfermedades genéticas, etc. Y todo eso puede alterar o la forma o la transparencia de la córnea. Algunas patologías de estas no se pueden tratar con colirios o con medicación y necesitan sustituirse. Y al sustituir la córnea lo hacemos empleando una córnea de un donante. Y eso es básicamente lo que es un trasplante de córnea. ¿De ahí salen los bancos de ojos? Exacto. Los bancos de ojos empezaron en los años 60 aquí en Europa. En Londres fue el primero, en el año 61, y luego en la Clínica Barraquer fue en el año 62. Y a partir de ahí pues, se emprendió una campaña de donación que realmente ha sido muy exitosa. Sobre todo en España tenemos un índice de donación muy alto, el más alto del mundo. No solo en córneas, en todo. ¿Cuántos trasplantes de córnea has hecho tú? Casi 4.000. 4.000. Sí. Hombre, ya soy un poco mayor. Una cosa, cuando se hace de un ojo, ¿se hace del otro también directamente? O sea, ¿serían ¿A la vez? 2.000? No, 2.000 no, yo calculo. Pacientes, unos 3.000, vale. más o menos. No se hacen en los dos ojos a No, la vez. a ver, es un trasplante que proviene de otra persona y existe el riesgo de reacción inmunológica o rechazo. Vale. Entonces, hasta que no pasa aproximadamente un año, en caso de que haya una enfermedad que afecte los dos ojos, esperamos un año hasta que el primer ojo haya ido bien y no se haya presentado rechazo. Entonces, ponemos ya el trasplante en el siguiente ojo. ¿Y cuáles son los efectos de esa operación? O sea, un paciente que, para empezar, un paciente que tiene esa córnea que necesita ser trasplantada, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que nota? Ve muy borroso. Puede no ver nada o puede ver movimientos de mano o bultos, etc. Entonces, a la que se pone el trasplante de córnea, pues recupera muchísimo la visión. ¿Hablamos de un 100%? Algunos casos sí. Yo tengo casos, a ver, depende de cómo esté el resto del ojo también, pero gente que tenga el resto del ojo bien pueden llegar a ver un 100% con gafas o con lentillas o a veces sin nada. O sea que yo creo que es la cirugía de trasplante de tejidos u órganos más exitosa, con mejor pronóstico. ¿Con qué edad se tiene uno que revisar esa córnea? ¿Es a cualquier edad que le puede pasar? Sí. O sea, hay enfermedades que aparecen en niños, enfermedades congénitas, niños que ya nacen con opacidades corneales. Yo he hecho trasplantes corneales en niños recién nacidos casi. Luego en la adolescencia es frecuente infecciones por las lentillas, eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado con las lentillas. Traumatismos, y luego hay una enfermedad bastante común en la población que se llama queratocono, en la cual la córnea se deforma. Y entonces, en algunos casos, si se deforma mucho, precisan un trasplante de córnea. ¿Y por qué se deforma la córnea? Es un tema genético y también un tema ambiental. Son gente que tienen, en general, alergias oculares y se frotan mucho los ojos. Es una cosa que habría que prohibir. ¿Frotarse los ojos? Frotarse los ojos, gente alérgica, que tú y yo nos frotemos un día no pasa nada. Pero gente que tiene alergia y se frota constantemente, está demostrado que se produce una deformación corneal. Mi hijo mayor, alérgico y principio de queratocono. Oye, he leído en tu dossier que hay un tipo de operación en el que se utiliza un hueso para la córnea. Sí. O sea, Sí, ahí he dejado de leer, digo, porque yo creo que me estoy equivocando. Digo, que se usa un hueso de la pierna o para un diente. O un diente Sí. para la córnea. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es lo que se llama ya queratoprótesis. Hay casos en los cuales los trasplantes de córnea van a fracasar sí o sí. Por ejemplo, grandes quemados o gente que se le ha hecho ya 4 o 5 trasplantes de córnea y han fracasado. Entonces, la única opción es colocarle una prótesis. Entonces, esas prótesis pueden ser plásticas, que estamos empleando un modelo que se fabrica en Estados Unidos, o pueden ser lo que llamamos prótesis biológicas. Las prótesis biológicas consiste en, o bien cogiendo un trocito de un canino, que es un diente que solo tiene una raíz, se corta esa raíz por la mitad, se hace un agujero en el centro, se pone un cilindro óptico, una lente, y eso se mete en el párpado durante 3 meses para que se rellene con tejido. Y al cabo de 3 meses lo sacamos
lo colocamos en el ojo y recubrimos todo el ojo con mucosa de la boca. Y a partir del día siguiente estos pacientes ven. Son casos desesperados en los cuales no hay nada que hacer y son pacientes que ven. Tenemos un caso reciente y además famoso en redes sociales, una chica que es quizás después de 20 años haciendo trasplantes la primera vez que lloré cuando vio al día siguiente un 90% sin corrección. Gracias a un diente. Sí, un diente o un hueso de la tibia, porque hay gente que no tiene dientes, gentes mayores. Entonces, un trocito de hueso de la tibia también lo utilizamos. Es una ciencia ficción. Bueno, hace soporte, es un tejido biológico, el diente o el hueso, que hace soporte y podemos poner un cilindro óptico y así no se expulsa, que es el riesgo de las queratoprótesis. Cualquier cuerpo extraño, el cuerpo tiene tendencia a expulsarlo. Y el problema de las queratoprótesis, que esto se empezó en los años 30, 40, 1930, 40, era la expulsión. Hasta que a un italiano, el señor Strampelli, se le ocurrió la idea del diente. Y ya tenemos 50 años de experiencia. Mi mujer, la doctora de la Paz, es de las únicas 5 personas en el mundo que hacen esta técnica, y aquí la hacemos en Oftalvist. Está en Oftalvist Sí, también. sí, sí. Tu mujer fue la que, de hecho, tengo entendido, la que operó a esta influencer que... Marta. Exacto, Marta, que tuvo este problema Sí, durante sí. la pandemia. Cuéntanos qué ocurrió ahí. Pues mira, Marta se quemó con sosa cáustica, Sí. haciendo jabones, y estaba en Estados Unidos, con la pandemia no podía venir, y por el tema económico hizo una campaña de crowdfunding, y yo en YouTube le contesté. Me identifiqué, digo, mira, nosotros realizamos esta operación, creemos que te podemos ayudar, vente aquí y te ayudaremos en todo lo que podamos, y así fue. Entonces la operamos 2 veces, la primera para reconstruirle todo un ojo, y a la segunda ya le pusimos la prótesis, y al día siguiente leía el móvil, y esta chica hace vida normal. Ha escrito un libro que ha salido ahora publicado, muy interesante, contando toda su historia. Que realmente el tema de la córnea y de las queratoprótesis son pacientes con los cuales te casas, porque los tienes para toda la vida. Y entonces, pues es bonito porque te haces amigo de ellos, los conoces. Yo creo que es una parte muy importante de la medicina, no solamente el operar, sino el tratar a la gente, conocerlos, Claro. y ayudarles en todo su camino. Una catarata te operas y ya está, pero esta gente los tienes que seguir durante toda la vida. Oye, ¿la corrección de la miopía y la hipermetropía también tienen que ver con la córnea? Sí, hay muchos tipos de miopía que se pueden corregir con láser en la córnea. Con láseres de excimer, láser de femtosegundos, se pueden corregir. Yo he operado a mis 2 hijas. ¿Tú has operado a tus dos Yo he hijas? operado a mis 2 hijas. ¿Y has podido? Sí, claro, he operado a 17 miembros de mi familia. Madre mía. Bueno, mejor que yo y con más cariño. Ya, pero para ti no, eso no ha sido un Bueno, la un shock. presión estoy acostumbrado. Ya, pero no es lo mismo operar a tu hija, ¿no? Que- Pues yo le pongo más concentración y más cariño, sobre todo si es familiar. Y no tenías esa sensación de, Sí, ay Dios. que- sí, pero prefiero hacerlo yo y ser yo el responsable. Ya sé que es difícil, pero hay muchos oftalmólogos que operan a familiares y otros que no quieren saber nada. Yo soy del primer grupo. Esas operaciones, hay algunas que no se pueden hacer, hay que hacer unas visitas previas, ¿no? Para saber si la córnea permite ese tipo Exacto. de operación. ¿Cómo va eso? Exacto. A ver, lo más importante en la cirugía de la miopía o cualquier cirugía refractiva es que estamos operando ojos sanos. Y es mejor hacer un estudio a fondo para decirle a un paciente que no, aunque salga llorando de la consulta, que crearle un problema. Entonces, se hacen numerosas pruebas y todas las pruebas van destinadas a descartar pacientes que puedan tener problemas. Es decir, tienes que primar Exacto, la seguridad. la seguridad del La seguridad. paciente antes de pues, hacer una operación y luego ya... Que sepa ya- bien, no. Si el paciente está perfecto y hay una complicación, esto es la medicina y puede pasar. Entonces, cada vez son más seguras estas cirugías, un índice de seguridad de un 99,5%. Todos sabemos que podemos tener algún problema en las mejores manos, pero las peores complicaciones son las preoperatorias, o sea, el no identificar a un paciente de riesgo. ¿Y ese tipo de pruebas? Bueno, son pruebas sencillas. Que Son sencillas. Se mide el espesor corneal, se mide la forma de la córnea, se mide la rigidez de la córnea. Hay aparatos avanzados de tecnología que nos miden si una córnea es más blanda o más corta. Hay pacientes que no pueden operarse con la cirugía corneal y les podemos implantar una lente intraocular para corregir también la miopía o el astigmatismo. ¿Y ese tipo de implantación tiene más riesgos? No, la verdad es que no. Ya tenemos experiencia con estas lentes aproximadamente 25 años. Y pasa que el paciente es más reacio. El láser es palabra mágica. El láser lo que hace es quemar y cortar. Entonces, si corta y quema bien, perfecto. El implante intraocular es una cirugía que es igual de sencilla que el láser. Tiene la ventaja de que es reversible.
se puede quitar. Y eso es la ventaja de los implantes intraoculares en casos en los cuales la córnea no lo permita. A largo plazo son pacientes que hay que seguir y hay que vigilar que el implante no produzca problemas como una subida de tensión o una catarata. Pero son problemas que se pueden solucionar. Oye, hay lugares donde hablan de láser y en realidad no es 100% láser. También se hace un tipo de corte, según he leído, mecánico, para entendernos. La tecnología mecánica ha pasado a la historia. Pero sigue practicando. Se sigue practicando. A ver, para hacer una cirugía de miopía, la llamada LASIK, se hace un corte de una capa de la córnea con un láser que se llama láser de femtosegundos. Ese láser es muy caro. Antiguamente, yo he hecho miles, se hacía con lo que se llama un microqueratomo mecánico, que era como un cepillo de carpintero automático que se pasa por encima y se levanta. Hay muchos centros que todavía no disponen de esta tecnología porque es realmente muy difícil de conseguir, es muy costosa. Y por eso se sigue realizando un corte mecánico que también tiene seguridad. Yo he hecho miles y prácticamente sin problemas, pero el láser da ese plus de fiabilidad. Y una vez se ha hecho ese corte, se levanta ese flap y con el otro láser, que es el láser dextímero, ese láser es el que realmente cambia la forma de la córnea como nosotros queremos. O sea que empleamos 2 láseres, pero las manos del cirujano son necesarias. Hace falta levantar el flap, hace falta ponerlo en su sitio correctamente, que no queden pliegues, etc. O sea, todavía cirugía robótica no está a nuestro alcance. Afortunadamente. Un día la inteligencia artificial ya veremos si llega hasta ahí. Hay mucho ahora sobre la inteligencia artificial y sus peligros. Total. Pero bueno. Oye, cuando hacéis este tipo de operaciones, hablo de la corrección de miopía y hipermetropía, ¿cómo es el postoperatorio? A ver, con la técnica LASIK, al día siguiente el paciente está prácticamente sin molestias y una visión prácticamente del 100%. Tienen que ir con cuidado de no darse golpes, no mojarse los ojos, no hacer actividades deportivas de riesgo o prácticas de deportes que puedan recibir traumatismos, pero a partir del día siguiente la mayoría de los pacientes operados con LASIK hacen una vida absolutamente normal. Antes decías lo de no frotarse los ojos. ¿Hay algún tipo de mantenimiento que debamos tener en cuenta para tener una córnea sana? Una revisión oftalmológica con el oftalmólogo una vez al año es suficiente. Si no se detecta ningún problema, la córnea normalmente no enferma con el paso de los años. Si uno ya no lo tiene o no tiene antecedentes familiares, ya no suele salir. Es un tejido bastante resistente. Oye, y para terminar, has mencionado a tu mujer, que también es oftalmóloga, sí. Tu hija creo que también. Sí. Digo, ¿qué pasa en tu familia? O sea... Bueno, a ver, mi mujer la conocí en el trabajo, obviamente, tuvimos una relación, y tengo 4 hijos, 25% me han seguido. Está bien, estoy orgulloso de ella y de todos los demás, obviamente. Obviamente, pero bueno, ¿eres de familia de oftalmólogos? ¿Venías? Bueno, Joaquín Barraquer era hermano de mi abuela. Y bueno, me gustó mucho, me gustaba la medicina, quería hacer neurocirugía, pero cambié cuando acabé la carrera y realmente pues, el mundo del ojo es un órgano muy pequeño, pero es apasionante. Yo solo me dedico a una parte del ojo. Fíjate, y llevas más de 25 años dedicado. 34 exactamente. 34 años dedicados solo a la córnea. Solo a la córnea, cataratas, cirugía refractiva. A la parte anterior del ojo. Madre mía. Bueno, pues oye, un placer, Juan, de verdad. Doctor Álvarez de Toledo, de los Álvarez de Toledo. De los Álvarez de Toledo. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Risto. Un placer. Igualmente.